dispuestos a dedicarle tiempo a desarrollar un proyecto de enseñanza de las ciencias. Porque a los científicos, pues aquí ya somos como los meseros o los empleados de las gasolineras. Cada vez que publicamos algo, estiramos la mano para que nos den una propina, y es el SNI y el PRIDE, y entonces ya no queremos hacer nada que no sea publicar lo que caiga. Y entonces pues resulta que aquí hay mucha gente a la que le interesa hacer investigación y enseñanza de la ciencia. Y gente muy buena. Una de ellas, Kathy Stern, ahora es directora de la Facultad de Ciencias, pues ha hecho mucha enseñanza de la ciencia, y ella vino a trabajar con nosotros, Glinda Irazoki en química, Patricia Ramos, y muchos, Arturo Ortega vino en matemáticas. Y la pregunta es, ¿qué hacemos con los muchachos de México? Y la respuesta, fácil decirlo, es, pues vamos a enseñarlos a pensar como científicos. Y fíjense que cuando uno piensa en la enseñanza de la ciencia, hay distintas vertientes. Una es justamente lo que hace los laboratorios Belmonte, que así se llaman los de Jerusalén, con la idea de Parnas, y es, vamos a reproducir experimentos clásicos para que los alumnos aprendan principios fundamentales. Y eso es muy importante, porque a todos nos interesa saber cómo funcionan las cosas. Y cómo funcionan las cosas es cómo funciona el universo, cómo funcionamos nosotros, cómo funciona nuestro cuerpo, cómo funciona el coche. Todo esto es parte de lo que nos enseñan los principios fundamentales. Otra manera de enseñar ciencia pues es la divulgación. Vamos leyendo o vamos oyendo de lo que hay. Y la otra, que ahora está muy de moda, pero en aquel entonces era muy incipiente, es vamos a enfrentar a los estudiantes a experiencias vivenciales. Tú me lo comentabas hace un rato. En Francia hay un proyecto que se llama Manos a la Obra. Sí, en la que los niños desde muy pequeños van a hacer ciencia a laboratorios donde lo hacen jugando. Y esto es, la idea que hay detrás de esto es inculcarles que, en primer lugar, que hacer ciencia no es aburrido. En segundo lugar, que la ciencia inculca una serie de valores como el respeto, la tolerancia, cosas que los científicos sabemos que... Pero entonces lo que a nosotros nos gustó fue el pensamiento científico. ¿Y por qué? Fíjense que en una ocasión llegó un carpintero a la casa y puso unas tablas, y todas las tablas estaban chuecas. Diciendo, pero ¿cómo es posible que viva de esto y ponga todas las tablas chuecas? Pues el hombre no sabía medir. O sea, sabía los números, pero no sabía medir. O sea, no tenía el concepto. Y entonces veía que más o menos estaban bien, y cuando se alejaba, pues estaban, pero del asco, ¿no? Y uno piensa que en realidad esto pues nos lo enseña el pensamiento científico. ¿Por qué? Porque nos enseña a detectar un problema que nosotros consideramos interesante. Después tenemos que hacer ¿qué? Buscar cómo resolverlo. Y para esto muchas veces los científicos hacemos lo que hace Margarita, que es inventar un aparato que permita hacer una medición, ¿cierto? Y mucho de lo que sabemos ahora, ustedes saben, ¿quién inventó las pilas, las baterías, con lo que echan a andar sus muñequitos que le pegan al tambor, o con lo que prenden el teléfono? ¿Saben quién las inventó y por qué? Pues las inventó un fisiólogo, que en realidad era físico de su tiempo. Esto fue en el siglo XVIII, y fue Alessandro Volta. Ustedes han oído hablar del voltaje. Ellos estaban interesados, habían notado Galvani que los nervios conducen electricidad. Y entonces Volta, para comprobar y demostrar que su teoría era mejor que la de Galvani, porque odiaba a Galvani, inventó las pilas para poder tener un método de pasar una descarga y lograr que se contrayeran las patas de una rana. O sea, la fisiología nos ha dejado principios
mecanísticos, aparatos que hoy en día usamos. El radar está inspirado en los vampiros, no en los vampiros, en los murciélagos. Bueno, vampiros también. Hay muchas historias de estas. Entonces, una vez que tenemos un método, ahora vamos a hacer un experimento. Y entonces pensamos con mucho cuidado y lo discutimos. Si somos realmente buenos, leemos lo que podemos, juntamos la información y generamos una hipótesis, ¿no? Y entonces aquí viene justamente el método. ¿Qué vamos a hacer? Entonces hacemos el primer experimento. ¿Y qué pasa? Que todo es distinto. Las hipótesis no siempre se cumplen, sobre todo en biología. Los físicos las tienen muy amarradas porque manejan muy pocas variables. Si ustedes trabajan con luz, por ejemplo, es increíble. Lo que predicen lo pueden demostrar experimentalmente. Yo estoy admirado todos los días que trabajamos con cosas de luz en el laboratorio. Me sorprende la capacidad de predicción. La segunda ley de la termodinámica es tan precisa hoy en día que cuando hacemos un experimento basado en ella, si no sale, es porque hicimos mal el experimento, porque la teoría está correcta. Entonces, ellos saben muy bien hacer todas estas cosas. Los químicos también tienen buen control de variables, no sé a los matemáticos que van avanzando, pero la biología es un desastre, porque estamos llenos de variables. Cada cosa que medimos tiene la influencia de muchas otras. Entonces, aquí viene algo muy interesante. Cada una de las disciplinas que les acabo de mencionar se basa en el mismo pensamiento científico. Vamos generando hipótesis. La predictibilidad es distinta, pero el procedimiento es el mismo siempre. Y al final, ¿qué hacemos? Hacemos el experimento y medimos, cuantificamos. Los números nos dan un lenguaje universal, es el lenguaje de la naturaleza. Y con eso nos podemos comunicar y podemos dejar un escrito que puedan leer dentro de 200 años, como es hoy en día leer a Newton en sus tiempos, o leer a cualquiera de los grandes científicos que pusieron las cosas y describieron los fenómenos numéricamente. Entonces, saber cuantificar, pues le debería permitir a cualquiera, incluso al carpintero, poner bien las tablas. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿a quién le viene mal hacer esto? Pues a nadie. Y luego tenemos el resultado y lo presentamos con nuestros colegas y discutimos y vuelven. ¿Y de dónde aprende uno aquí? Pues aprende el procedimiento, pero hay algo más. Uno aprende mucho del error o de lo inesperado. Porque muchas veces no es un asunto de que nosotros nos hayamos equivocado al plantear la hipótesis. Lo hicimos lo mejor que pudimos. Pero la naturaleza sigue sus reglas y nos muestra que se comporta distinto. Entonces, ¿cuál es el talento aquí? Saber entender eso, corregir la hipótesis, poner las cosas en orden y seguir por el camino correcto. Y uno piensa, ¿a quién le viene mal saber hacer esas cosas? Pues a nadie. Y ojalá que algún día pudiéramos enseñárselas pues a toda la población en este país. Entonces así fue, con esta ambición desmedida, desproporcionada e ilusoria, fantasiosa, ¿y qué otro término podría utilizar? Como empezamos a hacer esto, y osada, sí, como dijimos, bueno, sí se oye súper bien, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Fíjense qué problema, porque ¿qué es lo que uno quiere? Que le llegue a todo el mundo, o sea, masificar. Y eso quiere decir costos. Pero aquí hay algo muy interesante. ¿Cómo hacerlo de manera, no tanto que los costos se abatan, sino que no requiramos de grandes equipos? ¿Por qué? Porque cuando tenemos un equipo fantástico que nos cuesta $1,000,000, ya lo sabemos, o $1,000,000, todo el mundo acaba haciendo lo mismo. Y el chiste de la ciencia es que haya originalidad. Aun cuando
nosotros estemos trabajando en el mismo problema, la manera en que cada uno lo puede abordar es distinta. Entonces, olvidarnos de todo esto. ¿Y cómo hacerlo en la práctica? ¿Cómo mostrárselo a los alumnos? Bueno, pues la idea aquí era, no los podemos tener un año, no los podemos tener 6 meses, los podemos tener una semana. Entonces vamos a tenerlos una semana haciendo sus propios experimentos. Nosotros no les podemos decir qué van a hacer, lo cual requería de entrada reprogramar nuestros cerebros, porque nosotros como maestros estamos acostumbrados a decir cómo son las cosas, a pararnos enfrente del pizarrón, a describir cosas y decir así es y vamos a repetir. Aquí el punto es que los sujetos activos debían ser los propios estudiantes, muchachos de preparatoria que llegan al laboratorio con ganas de todo, menos de hacer un experimento en física, cosa que yo entiendo perfectamente porque a mí me aterraba la física cuando estaba en la preparatoria, y si me hubieran dicho que iba a ser capaz de hacer un experimento, hubiera dicho, bah, eso es para los genios, para los que son realmente buenos. Yo prefiero irme a jugar básquetbol. Entonces, aquí el punto es, tiene que ser muy dinámico, tiene que ser rápido. En una sesión de 4 horas ellos tienen que ser capaces de hacer su experimento, plantear su propia pregunta. ¿Cómo lo hacemos? Empezamos a experimentar todo esto con nosotros mismos. Nos pasamos un año completo. No llevamos un solo muchacho a los laboratorios hasta que lo probamos y nos convencimos nosotros mismos. ¿Y cuál fue la idea? Vamos a dar una demostración muy general de un problema general y que a partir de eso, pues los muchachos generen una pregunta. ¿Sí? Déjenme ver si hay aquí un cable. Por ejemplo, Bruno tiene un montón de cables, que le voy a quitar uno de aquí, y si no funcionan las cosas, no es porque yo hice esto, sino porque Beto hace. Pero fíjense esto, si yo muevo este cable de esta manera, este está todo doblado, pero se genera una onda, ¿se dan cuenta? Y esta onda tiene un montón de propiedades en física. Entonces, ¿qué tipo de preguntas se les pueden ocurrir a ustedes acerca de las ondas o a los muchachos de la preparatoria? Es enorme la cantidad de posibilidades, enorme. Y aquí muchas veces los maestros después de un tiempo nos decían, pero es que los muchachos fueron y no aprendieron nada porque no sabían lo que era una onda. Pero es que no iban a eso. Ellos no iban a aprender qué era una onda. Para eso estaban los maestros. Nosotros estábamos para que los muchachos aprendieran a ver eso y a crear algo, un experimento que les enseñara cualquier cosa acerca del comportamiento ondulatorio. Y las ondas tienen una gran ventaja, están por todas partes. Están en física, están en matemáticas, están en química, están en biología. Entonces con eso podemos trabajar y tener una sesión de 4 horas de física, una sesión en la que los estudiantes vieran eso y tuvieran que hacer un experimento, una observación, medir algo, cuantificar y tener un resultado, en equipos de 2 o de 3. Y los de al lado pueden estar haciendo lo mismo. Lo más interesante venía cuando al final cada uno llegaba al resultado desde su propia perspectiva y entonces comparaban y se encontraban principios generales. ¿Sí? Y entonces en química pues también hay comportamientos ondulatorios, hay muchas reacciones que se comportan de manera ondulatoria. En biología, nosotros mismos somos sensores de ondas. ¿Qué ondas? Pues el sonido. ¿Qué otras? La luz, ¿sí? Cuando yo paso mi mano por aquí encima, y si la tengo limpia no dejo todo mugroso el pumita, ¿qué estoy haciendo? Estoy sintiendo ondas en la piel que me están diciendo acerca de la textura, y yo sé que esto tiene una textura más rugosa que esto. Y nuestro cerebro lo interpreta, ¿sí? El olfato, que no es exactamente en ondas, pero estamos sensando estímulos químicos y estímulos eléctricos. Entonces comenzamos con esas 3. Y decíamos matemáticas. Todo el mundo decía, es que tienen que enseñar matemáticas, tienen que enseñar matemáticas. Pues sí, pero ¿cómo le hacemos? En Israel no lo habían resuelto. Y dije, vamos a abrir con estas 3. Y empezamos a llevar alumnos y empezó a funcionar.
y empezamos a ver que los alumnos estaban mejorando en sus capacidades un día tras otro, una disciplina tras otro, sin que importara el orden, y los alumnos iban mejorando. Al segundo día eran más capaces de generar su propia pregunta, por ejemplo. Al tercer día podían distinguir variables. ¿Sí? Y entonces dijimos, ¿y ahora qué? Las matemáticas, seguíamos sin darle bien por dónde. Y uno de los colegas dijo, ¿y por qué no metemos una tecnología al final? Que utilicen lo que ya saben, lo que han aprendido de los anteriores para hacer algo con las ondas. Y ese algo se convirtió en un laboratorio donde hacen hornos solares. Calientan cosas, miden eficiencia, cosa muy poca conocida en México. La eficiencia es algo que como si no existiera. Y entonces llegaron a hacer un recetario de cocina en un curso de verano, con hornos hechos a mano, con cartón y papel metálico. ¿Sí? Comparaban su funcionamiento con el de un horno de microondas. Y las matemáticas seguíamos sin darles. Hasta que un día uno de nuestros colegas, Rodolfo Hernández, dijo, creo que ya tengo una solución. ¿Por qué no simplificamos las cosas y las usamos como un prerequisito para los demás? Y entonces a partir de ahí empezamos a discutir y se nos ocurrió otra idea. Vamos a simplificar lo más posible. Lo más posible. Imagínense ustedes que tenemos que despertar un día en la mañana. Algunos de ustedes son muy jóvenes como para esto, pero pregúntenles a sus papás. Y tenemos que levantar a los niños, darles de desayunar, peinarlos, que queden con el copete casi como Peña Nieto, y estar listos a cierta hora para ir a la escuela. Es una cosa tremendamente complicada, porque si son como yo, piensan, voy a hacer esto, sí, corro, voy al refrigerador, y cuando regresé acá, ya saqué los huevos, pero se me olvidó la leche. Entonces, ¿cuántas veces tenemos que ir al refrigerador? ¿Y cómo hacemos esto eficiente? Vamos a trazar una ruta crítica, y eso son matemáticas aplicadas. Voilà, eso nos resolvió el problema. Nos resolvió el problema porque tenemos todos esos problemas enfrente. Entonces con esto lo convertimos en una semana y aquí les voy a presentar, esto es una visión estroboscópica del proyecto y se llama Experimenta para que vivas la ciencia desde dentro y ya les comenté que es para aprender pensamiento científico. Yo que soy muy malintencionado a veces digo que no es para que vivas la ciencia desde dentro, sino para reducir el Producto Interno Bruto. Y lo que tenemos entonces son varios laboratorios. Aquí tienen ustedes matemáticas. ¿Qué hacemos en matemáticas? Pues lo que les acabo de decir. Vamos a pensar en un problema de la vida doméstica. O imagínense ustedes, si yo les doy este ejemplo, pero ustedes se tienen que imaginar el suyo. No pueden usar el mío. Imagínense que tienen una fonda. La fonda chonita donde tienen que servir tantas órdenes de comida. ¿Cómo hacen para que 5 mesas con 4 personas tengan los platos en orden y cada persona pidió una cosa distinta? Bueno, pues eso para mí es impensable. Bueno, pues es un problema de matemáticas. Entonces ahora ustedes piensan uno que les guste y lo resuelven y llegan a una conclusión con esto. Y después tenemos física y en física lo que tenemos son aparatos de medición y ustedes ven fenómenos elementales con los cuales construyen y pueden medir. Entonces aquí tienen, por ejemplo, muchachos del CCH Sur, en este caso, a los que les dimos sensores, micrófonos, todo, y se dedicaron a convertir las ondas de la voz. Salía por una fotocelda, la convertían en luz y la luz la captaban con otra y la convertían en sonido y veían a su voz transportarse y reconvertirse y la cambiaban y hacían lo que les daba la gana. A unos les dio por hacer un teatro. ¿Cuál es el mejor teatro que podemos hacer de acuerdo con la acústica? Pues, ¿qué necesitaban para esto? El curso de recortitos 4 del kinder. Porque con unas tijeras podían hacer un teatro de una forma,
meter un sonido, medir, cambiar la forma del teatro y ver cuál era la mejor forma para el famoso teatro. Y lo único que necesitaban eran computadoras. El laboratorio de física costó en 2004 $2,000. Y con esto trabajaron 22,000 alumnos. ¿Sí? De repente se nos descomponía una computadora, pero siempre teníamos de repuesto. Eso es algo que no debe fallar. Los alumnos deben tener lo necesario para trabajar. Luego, química. En química hacíamos reacciones quimiluminiscentes y entonces con eso se puede medir luz, se puede medir cómo producirla, qué hacer para producir distintos colores, qué variables están participando, y los alumnos de nuevo son los que tienen que decidir qué es lo que quieren hacer. Tampoco es que el espectro de posibilidades sea enorme, muchas veces se repetía, pero siempre había algo interesante que iban encontrando. Y aquí está una de las hojas de cuantificación. Nosotros les dábamos una libreta cuando llegaban, donde iban anotando todo, y al final de cuentas tenían estas páginas, y esta es de unos muchachos de secundaria, ni siquiera fueron de la prepa. Luego viene biología. Como les dije, biología es un desastre por la cantidad de variables, y aquí pues podían usar moscas, por ejemplo. Las moscas tienen una ventaja, en México tenemos muchísimas, pero además podíamos conseguir algunas mutantes, pero uno puede ser el propio sujeto experimental. Nosotros podemos experimentar con nosotros mismos y lo vamos a hacer saliendo de aquí. Ustedes van a ver cómo son ustedes como sensores. Ustedes decidirán lo que quieren estudiar, pero podemos hacer algo muy sencillo, que es medir la relación entre nuestras respuestas y los estímulos ambientales, y podemos utilizar cosas tan cotidianas como el teléfono. Ustedes lo van a hacer. Y aquí los tienen trabajando con moscas y viendo cómo las moscas reaccionan a la luz, y además, sorpréndanse, los muchachos encontraron consistentemente que las moscas hacen algo que estaba descrito que no hacen: ver la luz roja. ¿Y saben por qué nos dimos cuenta que hacían eso? Porque todas las moscas se movían en dirección a la luz roja. Luego hicimos un aparato para medir el movimiento de las moscas, que se llama el moscódromo, y en ese aparato se podía cuantificar. Y resulta que las moscas no ven la luz por los ojos, pero tienen fotorreceptores fuera de los ojos que sí ven la luz roja. Y eso estoy seguro, o sea, apostaría 10 pesos en este momento que es correcto. Y tecnología. En tecnología, usando de nuevo recortitos y papelitos como estos, podemos hacer prototipos de muchas cosas, usar la energía para mover motores, para mover una lancha en una tina de una lancha de juguete, o para hacer quesadillas en la mañana si es que no está lloviendo. Y aquí tienen, por ejemplo, prototipos de sistemas eólicos que pueden ser usados para producir electricidad, o motores que se cargan con luz solar y que pueden mover también las hélices. ¿Qué nos dicen las evaluaciones? Bueno, pues aquí viene las evaluaciones. Fíjense que estas son las variables que nosotros medimos. Y ustedes van a decir, es que tus encuestas están como las de López Obrador. Tú pones lo que quieres que la gente te diga y la gente simplemente dice lo que tú quieres. Estas las hicimos nosotros. Estas encuestas están hechas por los propios instructores. Y los instructores son lo más valioso que tiene el proyecto. Están muy bien preparados para dejar que los alumnos sean los que piensen y simplemente para modular. Bueno, ¿quién sabe qué dice? Bueno, formularon una pregunta, crecieron del 80 al 100%, 20%, ¿sí? Presentaron claramente sus datos, mejoraron 20%, formularon una hipótesis, controlaron sus variables, lo mismo, 12%. Cuantificaron sus resultados. Esto es lo que más trabajo costó, la cuantificación. Tenemos problemas con los números en este país. Es el menor porcentaje, de 55 a 65%, ¿sí? Como quiera es un 20%, pero, y es muy bueno. Y esto muestra que se puede hacer, pero como siempre pasa en la ciencia de verdad, hubo algo que era totalmente impredecible para nosotros y que fue posiblemente el mejor resultado que tuvimos. ¿Cuál fue?
que los alumnos nos dijeron algo sorprendente, que lo que más les había gustado es que se habían dado cuenta de que son capaces de hacer ciencia, que ellos iban con pocas ganas, pero que habían podido hacer un experimento de física, o que habían podido hacer o que el tercer día ya habían podido cuantificar. Entonces, esto, desde mi punto de vista, es mucho más valioso que medir estas 5 variables. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene 17 años o 16 años, yo platicaba mucho con ellos. El 40% de los estudiantes sabían lo que iban a estudiar. El 60% no tenían la menor idea. A esa edad la pasamos de pleito con los papás, con los hermanos, con nosotros mismos. No sabemos lo que queremos, creemos que lo sabemos todo. Y lo que estaban viendo ellos es que son capaces de hacerlo. Y eso nos pareció verdaderamente extraordinario. No tenemos un seguimiento de largo plazo. No podemos decir esto les dejó algo indeleble que cambió su vida. No podemos decir que esto cambió la tendencia vocacional. Por ejemplo, en la Facultad de Ingeniería, el director de la facultad hizo una medición y no encontró una diferencia en los alumnos que llegaban después de haber pasado por nosotros con relación con los demás, por ejemplo, en si habían decidido cambiar de carrera o no, cosas de este tipo. Pero nunca se midieron estas capacidades. La Facultad de Ingeniería no es el sitio porque las prácticas llegan tarde y no son experimentales de este estilo. Entonces no tenemos un seguimiento. Sabemos que en Francia la experiencia de enseñar a los niños con ciencia desde pequeños no cambia los perfiles profesionales. No hay más científicos por esto. Entonces lo que pensamos es que con algo como esto lo que podemos tener es mejores carpinteros, a lo mejor tenemos mejores abogados porque piensan más. Las leyes requieren mucho trabajo prácticamente científico, mucha investigación. Podemos tener a lo mejor mejores taxistas que encuentren más fácil los lugares. Ahora ya no es tan difícil con el Waze. Cuando hicimos esto no existía el Waze, pero a final de cuentas debería incidir en nuestra vida cotidiana. Y si fuéramos, pero verdaderamente buenos, a lo mejor tendríamos un buen diputado. Ahí sí ya me parece demasiado. Entonces, yo sigo pensando que esta es una buena manera de abordar la ciencia, es una manera complementaria, es una manera original. Cuando Itzhak Parnas regresó a México 2 años después de su primer viaje y vino y lo platicamos, dijo, les están enseñando pensamiento científico, no se nos había ocurrido, pero nos dejan llevárnoslo, se lo llevaron y lo están usando cotidianamente en Israel. Entonces, y lo están usando ahora en la Universidad de Davis también, y se lo llevaron profesores de varias universidades de la República que vinieron con una beca de la SEP, lo estuvieron tratando de implementar en la Universidad de la Ciudad de México, y aquí en la UNAM, pues, llegó un día en que cambió el rector y entraron funcionarios nuevos, se empezaron a pelear entre sí y se acabó el dinero para trabajar. Entonces, hemos seguido dando cursos, pero ahora tenemos un interés adicional en todo esto. Fíjense que nosotros como científicos, pues pensamos que es muy importante lo que hacemos. Estoy hablando en términos de educación, porque creemos que el pensamiento científico es importante. Les digo esto, de nuevo, se los repito, yo no creo eso que sale en los libritos de texto de que los valores que nosotros transmitimos, que la verdad, y conociendo el ambientito científico, miren, olvídense de eso. Pero esto sí creo que es cierto. Pero entonces nos topamos con algo adicional. El pensamiento científico es muy organizado, ya lo vieron aquí, sigue patrones. La ciencia no es para genios, y el programa lo demuestra. Tuvimos esto trabajando en 5 laboratorios en la Facultad de Ciencias, 5 laboratorios en CCH Sur, 5 laboratorios en CCH Vallejo, 2 turnos diarios, 40 horas a la semana. Así fue como llegamos a 20,000 estudiantes, ¿sí?
Entonces, es muy bueno poder hacerlo, no es caro, pero hay algo más. La ciencia, como les digo, no es para genios, lo podemos hacer cualquiera de nosotros, aquí está la prueba. Y es simplemente cosa de trabajar con una cierta estructura correcta, y yo siempre lo digo, los científicos somos como los albañiles o como cualquier oficio de la Edad Media. ¿Qué era lo que uno hacía y lo que hacemos nosotros? Nos le pegamos a alguien que sabe lo que está haciendo, y si yo quiero ser un maestro albañil, pues empiezo a cargar cemento, después hago mezcla, después empiezo a pegar ladrillos, hasta que construyo una casa que no se cae. Y lo mismo hace un ceramista, y lo mismo hacen los artistas, ¿sí? Esa es la tradición, esa es la manera de hacerlo. Entonces, si a nosotros nos falla algo en la ciencia, lo podemos corregir. Y tarde o temprano, si no lo hicimos nosotros, lo hará el de al lado, y si no lo hizo nadie es porque no valía la pena, o porque a nadie se le ocurrió, pero tarde o temprano la ciencia se va corrigiendo. Y si alguien tuvo mal la gravedad, pues alguien lo corrige, y si alguien tuvo mal esto, alguien lo corrige. Y ahí vamos, y tenemos nuestro salario fijo, por más que no publiquemos y nos den propinas, pues no nos morimos de hambre tampoco, ¿sí? Pero fíjense que hay un complemento a todo esto. Y esto surgió de otra situación distinta. Empezamos a hacer un laboratorio de enseñanza de ciencias de la computación para el mismo proyecto. Y entonces empezamos a meter arte. Y el arte tiene un pensamiento completamente distinto. El arte se basa en abstracción. Entonces, la toma de decisiones en la ciencia está basada en objetividad. El arte en abstracción. ¿Cómo lo empatamos? Pues eso, sorprendentemente, estaba resuelto hace muchos años. En el Renacimiento, los artistas y los científicos eran los mismos. Se manejaban de una disciplina a otra sin ningún problema, todavía hasta el siglo XIX. Después nos separamos y nos volvimos distintos y casi no nos hablamos. Entonces, yo me acuerdo cuando yo era estudiante y los artistas decían, no, es que la ciencia va, y es que la ciencia es para genios, y había una diferencia. Pero trabajando en este proyecto de investigar acerca del arte, nos dimos cuenta de que es una forma de pensamiento muy distinta y muy complementaria. Nos empezamos a dar cuenta en nuestra propia manera de abordar las cosas. O sea, ¿qué es lo que para nosotros implica una evidencia acerca de la creación artística? Pues nosotros buscamos la verdad y damos por hecho que la verdad la estamos encontrando. Si la constante gravitacional es 9.8 metros sobre el centímetro cuadrado y le añadimos 2 centésimas, estamos más cerca de la verdad, si es demostrable. Para los artistas, ¿qué? Pues ellos lo deciden y se tienen que comunicar con nosotros, y si a nosotros nos gusta, ellos se vuelven populares. Si a nosotros nos gusta y les compramos lo que hacen, comen 3 veces al día. Y si son súper populares porque encontraron un tratante que los vende en las grandes galerías o con lo que sea, pues entonces se vuelven multimillonarios de la noche a la mañana. Pero los valores son muy distintos. Y los valores en la toma de decisión los tenemos en todo momento. Fíjense, los científicos tenemos que encontrarnos con la posibilidad de evaluarnos. Y mucha de la evaluación no es objetiva, es subjetiva. Entonces ahí está el mismo pensamiento artístico. Y lo tenemos en la vida. Y fíjense qué sorpresa. Estos genios que teníamos un presidente hasta hace unos meses que se llamaba Peña Nieto, y tuvo una gran idea que se la dijo a alguien que ya murió, y era crear una Secretaría de Cultura. Qué interesante una Secretaría de Cultura. ¿Qué es la cultura? Pues para ellos la cultura es el teatro, la danza, la literatura. ¿La cocina es cultura? No. ¿La ciencia es cultura? Pues no. Una visión un poco rara, ¿no? Como que no saben bien qué es la cultura. Pero
Para José Vasconcelos, hace 100 años, él fue secretario de Educación en 1920, ¿se acuerdan? Fue rector de la UNAM. En su proyecto de educación, la ciencia y el arte iban de la mano. Y la razón de esto es que el ciudadano debía estar integralmente formado en todas esas disciplinas. Ahí entró la música a las clases de primaria, de secundaria, ahí entraron las ciencias y luego se separaron, porque ya la cultura es una cosa y las ciencias, pues quién sabe, ¿no? Entonces se pueden volver a juntar. Y hubo otra experiencia que nos llevó a esto. Estamos estudiando cómo el cerebro reacciona a ciertos aspectos del arte y empezamos a trabajar con muchachos que viven en la calle, que tienen situaciones de deshumanización, historias de vida increíblemente violentas. Es indescriptible lo que cuentan. Son muy adictos a los inhalables. Y hay una asociación que se llama Étnica, que los ayuda mucho. Les dan de comer, les dan agua caliente cuando van y los tratan de rescatar y todo esto. Y gracias a Étnica tuvimos acceso a ellos y a que pudiéramos registrar sus cerebros en relación al arte. Y nos dimos cuenta de una cosa, que son muy lentos, pierden la concentración muy rápidamente, 5 minutos después de la sesión están con ataques muy severos de hipotermia por la falta de inhalables. Y entonces, discutiendo esto, dijimos, bueno, ¿qué hacemos con ellos? ¿Cómo los ayudamos a través del arte y de la ciencia? Y entonces empezamos a trabajar en una alternativa a Experimenta para ciencia vista desde el punto de vista del arte, para poderlas usar una junto a la otra. Y aquí lo tienen, es exactamente lo mismo, pero para el arte. Y entonces aquí el verdadero motor de todo esto es un chico joven que está haciendo su maestría en la Facultad de Arte. ¿Dónde está esto? Ya no sé ni dónde está, ya me estoy perdiendo aquí. Voy exactamente al revés, como es de esperarse. Aquí está. Él es Mauricio Bernal, un artista plástico que ha trabajado con nosotros por ya casi 4 años, un intelecto fantástico. Y él nos dijo, ¿por qué no empezamos a hacer talleres para niños, para jóvenes, donde utilicemos el arte? Y empezó él mismo a llevar los materiales, nos dio un taller, empezamos a reproducir murales en estos platos de barro, con las mismas técnicas que utilizaban en Cacaxtla. Aquí nos tienen revolviendo barro a todos. Y aquí está un producto terminado que desde luego no es el mío. Y después, a través de Étnica también, tuvimos acceso a un grupo de niños, que son niños que les llaman trabajadores. Son niños que se tienen que levantar a las 5 de la mañana, ayudan a comprar verduras en la central de abastos, regresan a los mercados, los ponen y de ahí se tienen que ir a la escuela. Étnica se responsabiliza de que los niños vayan a la escuela, los recogen de la escuela, les dan de comer, les ayudan a hacer la tarea, para que no abandonen. Y entonces aquí fue donde Mauricio se insertó, y aquí lo tienen trabajando con los niños, y la sorpresa es la cantidad de talento y cómo lo desarrollan tan pronto. Y Mauricio se dedicó los meses anteriores a crear la manera de enseñarlo para poder ser utilizado con niños que han sido sujetos a violencia, niños que han sido criminales, que ahora vamos a empezar a trabajar con ellos a partir de enero, gracias a Araceli Sainz en la Universidad de Guadalajara. Niños que tienen muchos problemas, pero que podemos estudiar, que tenemos sus archivos, y a los que el arte, así como a los muchachos que viven en la calle, les puede ayudar para rescatar habilidades y cómo juntarlo con Experimenta. Entonces aquí lo tienen trabajando con estos niños. Y miren lo que están haciendo, esto lo han hecho ellos solos. Cuando yo tomé estas fotografías, era posiblemente 3 meses después de que Mauricio empezó a darles las sesiones. Hoy en día están listos para poner una exposición con el trabajo que han ido haciendo. El material se los damos nosotros de los gastos del laboratorio y de los gastos de Experimenta.
Este chiquito que está aquí es increíblemente talentoso, además es un líder nato. Este muchachito podría andar en la calle organizando una banda porque es tremendamente brillante, sin embargo, se la pasa dibujando y hace cosas realmente buenas. Y aquí tienen ustedes otro caso, este chico Miguel, que era un chico muy problemático, tiene mucho talento y ahora está pasando los viernes en nuestro laboratorio aprendiendo de Bruno cómo hacer dispositivos para registrar señales fisiológicas, señales eléctricas del cerebro, y el muchacho es increíblemente talentoso, ¿sí? Aquí lo tienen, también es el mismo, y este otro que está aquí es otro de los líderes del barrio, que pues aquí se cuadran y se sientan y se ponen a trabajar como todos los demás. Entonces, en conclusión con todo esto, lo que creemos es que tenemos un método mediante el cual podemos enseñar el pensamiento científico y con el cual los muchachos se muestran a sí mismos como principal ganancia que son capaces de resolver problemas muy complejos inherentes a la ciencia, que pueden adquirir el pensamiento científico, que lo pueden entender, que lo pueden asimilar en una semana de trabajo intensivo. No los tenemos un mes, pero esto es como enamorarse. Es rapidito. Ya luego se nos pasa, pero es otra cosa. Y ahora el desafío es cómo vamos a juntarlo con la ciencia para poder juntar pensamiento abstracto y pensamiento objetivo y darle esto a los muchachos en la sociedad como una manera de tomar decisiones más acertadas, más propicias, que los beneficien más a lo largo de su vida. Entonces, este es un trabajo que se ha podido hacer gracias a la confluencia de biólogos, matemáticos, físicos, ingenieros y ahora artistas de diversas disciplinas que han estado trabajando para lograr todo este proyecto. Y en el tiempo que nos queda, lo que vamos a hacer es un ejercicio con ustedes en el cual nos vamos a dividir en algunos grupos y van a plantear una pregunta y cómo resolverla. Y van a ver que es sorprendente que si lo hacemos de la manera correcta, vamos a llegar a hacer planteamientos muy interesantes, ¿ok? Entonces, si tienen alguna pregunta, trataré de contestarla con todo gusto. Pues primero, muchísimas gracias a Paco por tan bueno, estoy impresionada. Un aplauso para Paco. Gracias. Bueno, sí. ¿Preguntas? Sí. Bueno, yo soy la segunda impresionada. Realmente, Paco, mis sinceras felicitaciones por todo lo que están haciendo como grupo. Tenemos una experiencia similar, pero con otra estructura, y por eso valoro y aprecio lo que realmente estás haciendo con chicos de la calle que tienen el mayor problema, y nos estás mostrando cómo gracias a esa integración de arte y ciencia se están logrando cosas maravillosas, ¿no? Es decir, activar ambos hemisferios cerebrales parece ser el que gatilla ciertas actitudes, ciertos comportamientos, ¿no? Es una labor muy linda, realmente. Gracias por compartirla. Muchas gracias. Y es para el que la quiera. De hecho, en el 2009, la primera vez que estuve en La Paz, tuvimos una entrevista con el que era viceministro de Ciencia. No, el anterior. Fue justo cuando estaba la reelección de Evo Morales. Y fue de los pocos que cambiaron. Y él se ha formado aquí en la UNAM. Le interesó mucho y había la idea de reproducirlo allá. Roger Carvajal, sí. Pero ya se quedó ahí, pero con todo gusto compartimos lo que ustedes quieran. Sí. Pues estoy impresionada. Yo conozco a Paco en otros ámbitos y no sabía que estuvieras haciendo este tipo de trabajo también. A mí me parece muy interesante esto de unir arte y ciencia, porque finalmente
son creaciones humanas. El arte implica hacer una obra, ¿no? Y bueno, está desde Pitágoras. A mí me sorprendió muchísimo, o sea, para mí Pitágoras siempre fue mi héroe, y cuando entré al coro y empecé a tratar con los músicos, ver cómo para los músicos también es su héroe, ¿no? Entonces, en realidad esto y el tipo de manera de hacer ciencia que corresponde a la artesanía, ¿no? Es un poco el trabajo de un artesano, el que aprendes con alguien, ¿no? Lo puede uno llamar mentor o lo que sea, pero en realidad es meterse como con un artesano, ser aprendiz e ir subiendo de categoría con el trabajo directo de una persona. Son cuestiones muy parecidas. Entonces realmente incluso esta idea de abstracción es algo que la ciencia tiene. Entonces el aprenderlo desde el punto de vista artístico, pues también es muy favorable, ¿no? O sea, y lo más, bueno, lo que a mí me impacta de su método es esta cuestión de desmitificar algo que aparentemente es difícil y que está vedado a todos, que es el coco, ¿no? Aprender física, aprender matemáticas, en algo que sean proyectos cotidianos y que sirvan para el bienestar de las personas, ¿no? Lástima que no sea más extenso este público que se tiene, pero te felicito por eso. Gracias. Yo espero que lo tengamos. Ahora parece que hay interés en revivir todo esto y en escalarlo. Y en cuanto a la ciencia y el arte, es un área que está creciendo mucho en México y que a nivel profesional, que los artistas están metiéndose, involucrándose muy seriamente en la ciencia. Hay unos talentos sorprendentes y científicos que hemos intentado ya meternos a entender cómo funciona el arte, cómo lo percibimos, las matemáticas en la música y todo esto. Y hay una sociedad ya, se acaba de crear, de arte y ciencia. Y va a tener el primer congreso en junio. Entonces ahí se va a estar discutiendo mucho acerca justamente de el pensamiento en las dos disciplinas y cómo juntarlo. Y de la enseñanza. Bueno, yo quiero decir una anécdota rapidita. Hace muchos años, más de 20, cuando me acababa de doctorar, es decir, casi 30, nos invitan a una mesa redonda, la coordinación de la investigación científica, y nos dicen, bueno, ¿qué son las matemáticas? ¿Arte o ciencia? ¿No? Y teníamos que defender y decíamos, bueno, en cualquier definición de ciencia las matemáticas deberían de entrar, pero es cierto también que trabajamos por medio de abstracciones, que lo van a ver mañana, y pues tiene ese encanto, ¿no?, del arte, ¿sí? Y hay esta pregunta de cuál es algo que difícilmente ve uno en otras ciencias, sobre todo una tan abstracta como las matemáticas, pero ¿cuál es la ecuación más hermosa que se ha hecho? O sea, estamos hablando de belleza en las matemáticas y la gente se lo pregunta todo el tiempo, ¿no? Sí. Gracias por compartir la experiencia. Nosotros trabajamos algo parecido, pero yo tengo una pregunta. ¿En cuánto tiempo trabajaban ustedes estos talleres de experimenta? O sea, horas, días o... 20 horas a la semana, de lunes a viernes, 4 horas diarias. Un laboratorio cada día. 4 horas de matemáticas, 4 horas de física, 4 horas de química, 4 horas de biología y al final siempre tecnología. Ok.
¿Y les dan algún tipo de aprendizajes previos? Nada. Nada. Nada, nada absolutamente. No queremos aprendizaje previo, estamos como si nos aisláramos de eso. Lo que queremos es que se concentren simplemente a crear algo que se les ocurra en ese momento y que se enfrenten a sus aciertos y que se enfrenten a sus errores y que puedan corregir los errores que les van a enseñar más que los aciertos a la larga. Gracias. Por nada. ¿Alguna otra pregunta o observación? ¿No? Sí. Muy bien, bueno, vamos a hacer algo que... perdón, hay otra pregunta. No. Se lo iba a dar a Bruno, pero es que tú ya tienes el micrófono. Pero yo hablo en estereofonía. Sí. Bueno, tenemos dos cosas. Uno es que Bruno, como lo dijo muy bien Yoko hace un momento, desarrolla equipo. Y una de las cosas que podemos utilizar aquí es equipo de medición de nosotros mismos, como transductores de emociones, y lo que él hace es diseñar amplificadores para señales eléctricas del cerebro, y son amplificadores que él les va a decir, les va a dar una pequeña plática en este momento y les va a decir cómo funcionan y les va a mostrar esto, y lo podrán usar los que quieran de aquí con él, ¿sí? Entonces, y después les voy a dar una pequeña explicación y vamos a hacer la parte práctica. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación y darme esta oportunidad de divulgar un poco de lo que se hace en el laboratorio del doctor Francisco Fernández de Miguel. Yo le quiero dar las gracias también personalmente por darme esta oportunidad de crecimiento. Él me abrió desde hace 19 años sus puertas de su laboratorio sin saber exactamente quién era yo. Y quizás a través de estos años van a ver ahora mucho de lo integrado, lo que aprende en su laboratorio, y llevado, desde mi punto de vista, a mostrarlo de una forma muy simple. En primera, les traigo un dispositivo que es totalmente sensible y que puede detectar actividad eléctrica de cualquier parte de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, nuestro sistema nervioso está en todo nuestro cuerpo y siempre está integrando información y generando señales eléctricas y químicas. Durante mucho tiempo he tenido la inquietud de saber exactamente cómo funcionan estos equipos y después de muchos años me he dado cuenta que estos dispositivos a nosotros nos vienen como generadores de señales y que nuestro cuerpo, desde una sola neurona, puede funcionar como, más bien, genera una diferencia de voltaje. Somos pilas andantes y nosotros podemos medir con simplemente 3 sensores actividad en cualquier parte de nuestro cuerpo, nuevamente lo repito, pero estas señales son extremadamente pequeñas y muy fáciles de contaminar con cualquier cosa. Durante mucho tiempo ha habido interés de detectar y medir estas señales correctamente, y el gran problema es cómo eliminamos el ruido. Y la solución está en una aplicación de la tecnología, utilizando amplificadores operacionales. Como su nombre lo dice, amplifican y hacen operaciones. Y esas operaciones, las más básicas que hace, las aprendieron en la primaria. Si algo extremadamente pequeño lo queremos hacer grande, ¿qué operación creen que tendríamos que hacer para poderlo ver? ¿No? Entonces, la primera operación que hace es multiplicar. Y luego, si nosotros queremos medir una diferencia de voltaje, ¿qué operación hacemos? Pues este circuito fue a la primaria y sabe hacer esas dos operaciones. Multiplica y resta. Pero lo hace de una forma muy ingeniosa. La primera es que las señales del ruido son más grandes que las señales que yo quiero medir. Entonces,
Ahorita yo traigo puestos 3 electrodos para medir una diferencia de voltaje. Lo que me interesa es medir la actividad eléctrica de mi corazón. Entonces traigo un electrodo del lado derecho, un electrodo del lado izquierdo y otro electrodo más de referencia. La señal que me interesa medir en este punto es la señal que yo quiero medir más ruido. La señal de este otro lado es el otro punto de interés más ruido. Y si el ruido es el mismo, cuando hago esa diferencia de voltaje, hago esa medición, la diferencia, todo lo que es igual se elimina. Entonces prácticamente este circuito está llevado a la mínima expresión, son los componentes mínimos que podemos hacer para medir esto. Entonces, ahorita lo que van a escuchar es cómo late mi corazón. Aquí traigo una foto de tu esposa, si quieres. Lo podemos acelerar un poco. Es muy malo porque parado enfrente del público, lo primero que nos hace o nos ponemos. Ah, gracias. Okay. ¿Lo acercas un poquito más? Espera, le podemos poner este. Yo me quedo calladito. Bueno, ok. Posiblemente este micrófono haga interferencia con las señales. Vamos a ver si tenemos suerte. Pero bueno, lo que les comentaba, lo que vamos a hacer ahorita es conectar el circuito primero a una fuente de alimentación. Después, la señal que se amplifica la voy a enviar a la bocina. Y el cable que traigo puesto lo conecto al amplificador. Bueno. Lo primero que podemos captar es que estoy nervioso, ¿no? No es lo mismo. Entonces, el corazón puede funcionar como un detector de emociones, ¿no? Si estoy nervioso, si estoy haciendo ejercicio, acelero el corazón, pero otra forma de acelerar el corazón posiblemente es detectando un sentimiento muy hermoso, que es el enamoramiento. Y si parte del público o los jóvenes tuvieran un sensor en el corazón y ven pasar a su crush, posiblemente se pondrían pues al descubierto. Entonces este dispositivo también puede funcionar como un detector de mentiras, ¿no? Pero si alzo la mano, ¿qué creen que es lo que estamos escuchando? Otra respuesta. Otra. Actividad muscular, justo, ¿no? Cada vez que nosotros nos estamos moviendo, nuestro cerebro, a través de las terminales nerviosas, está haciendo contacto sináptico con nuestro músculo y en ese punto de la sinapsis está liberando un neurotransmisor que se llama acetilcolina y la acetilcolina vuelve a convertirse por los sitios que la detectan otra vez en señales eléctricas. Entonces cada vez que yo alzo mi mano, eso es lo que está ocurriendo. O si yo hago contracción muscular, aumenta esa actividad eléctrica. Podemos enviar, mientras se me olvidó conectar a la computadora, les voy a mostrar cómo se ven este tipo de señales.
Esta señal, medida al nivel de la superficie del cuerpo, mide aproximadamente 2 milivolts. Eso realmente es muy pequeño. Tan solo el ruido de los aparatos está en ese orden. Sin embargo, haciendo esas operaciones básicas que les acabo de decir, es posible detectarlas con una buena relación señal-ruido. Y cuando digo una buena relación señal-ruido, eso quiere decir que por lo menos la señal que a mí me interesa debe ser 10 veces más grande que el ruido, por lo menos. A ver. Ahora, en lugar de enviarlo, la señal por la bocina, vamos a enviarla a una tarjeta de adquisición de datos. Esta tarjeta de adquisición de datos lo que va a hacer es 500 mediciones en un segundo. Dice que tengo que conectar el último cable que Francisco desconectó. Todo esto que están ustedes viendo lo hizo Bruno, incluidos los programas. Perdón. Todo lo que están viendo lo hizo Bruno en el laboratorio, incluidos los programas. Todo está programado y hecho por él. Bueno. Y eso es real. ¿No sería posible que lo pusieras aquí para que lo filme? Sí. Que parezca todo así. Ok. Sí, ¿no? A ver, si me puede ayudar, por favor, a... Aquí ya van a traerlo. Ya, ¿sabes qué? Ya lo van a traer. Sí. Ah, ok. Ya lo van a traer para que salga eso. No, está bien. Bueno, lo que estamos viendo ahí es la actividad de mi corazón. Ahorita, debido al proyector, se está sumando un pequeño ruido de alta frecuencia. Sin embargo, aún así se puede detectar esa actividad del corazón. Y en la parte de abajo es un análisis espectral de la señal que está arriba en el tiempo. Y lo que ustedes ven es que, a ver si puedo pararlo en el momento adecuado. Ahí. Lo que ustedes ven es que esa señal del corazón, en el dominio de la frecuencia, ocupa mucha energía a bajas frecuencias y más o menos alrededor de 40 Hz. 40 Hz son 40 impulsos por segundo. Ahí está toda la energía de la señal que está arriba en el tiempo. Entonces, el ancho de banda de esa señal es de 40 Hz. Por lo menos para nosotros poder hacer una buena adquisición, necesitaríamos adquirir el doble del ancho de banda de esa señal. Es decir, con 80 muestras sería suficiente para poderla representar. Bruno, es posible que no esté claro porque no has explicado que está logarítmico. Sí. Ok, en general... Yo lo puedo explicar desde acá. Yo soy Gracias. como las que presentan en el box, ¿no? Que van señalando. Esto es logarítmico, aquí está 1, aquí está 10. Esto es 10 en realidad porque es logaritmo, esto es 100 y 40 es aquí, es donde está la mayor cantidad de información. Sí, es lo que estaba diciendo Bruno, ¿correcto? No, está bien la escala. Ah, está bien la escala, Mira. entonces está aquí el 40. Ok. Sí, está bien. Ok, pues bueno, una forma de nosotros de analizar los datos es aplicándole algoritmos de transformación. Por ejemplo, a mí me gusta hacer una similitud. Imagínense que tenemos una invitación para ir a una fiesta de disfraces. Entonces, si vamos bien disfrazados y estamos en la fiesta, nadie te va a reconocer. Estás tan bien transformado
que ninguna persona te va a reconocer a menos de que les empieces a dar algunos tips de cómo vas a ir disfrazado, ¿no? Acá los datos a lo largo del tiempo son transformados por una función matemática y representados en el dominio de la frecuencia. Una buena persona que tenga una buena formación en análisis espectral, simplemente con ver la gráfica de abajo te diría, ah, qué bonito late tu corazón. Pero bueno, en general, nuevamente ahora quiero que vean cómo es las señales musculares. Estamos adquiriendo 500 muestras por segundo y cada vez que yo haga algún movimiento, la señal se altera. Eso que están viendo son señales musculares. Y si hago más fuerza, aumenta la amplitud. Y está relacionado también con lo que estábamos escuchando. Y aumenta el ancho de banda, ¿no? Aumenta el ancho de banda. Tiene otra representación en el dominio de la frecuencia. Claro. Si alguien quiere participar y quiere ver cómo son sus señales del cerebro, podemos hacerlo si es que todavía hay tiempo, lo podemos hacer afuera. Sí, sería más adelante si alguien quiere. Ahora creo que debemos hacer la demostración y podrían usar esto si quieren. O sea, lo que acaban de ver es una muestra de cómo somos nosotros eléctricamente. También tenemos señales en la cabeza. O sea, ¿qué les gustaría a ustedes explorar acerca de todo esto? Ya vieron que mueven la mano, se activan músculos. Ya, ¿puedes ponerte en el cerebro ahora? Sí. Entonces, mientras Bruno hace esto, por favor, nos vamos a mezclar en grupos de 3. Y aquí, si se conocen con el de al lado, ya no se vale. Aquí el chiste es que sea una experiencia completamente nueva. Acuérdense en qué ganamos premios los mexicanos en los deportes. ¿En qué? En taekwondo, en box, descontón. Todo lo que sea descontón e individual, clavados, pero en equipo no damos una. Entonces, una de las cosas que podemos aprender aquí es a trabajar en equipo con gente con la que no hemos estado nunca. Que haya de distintas procedencias, de distintos países, de distintos sexos y que no se conozcan. Entonces, hagan por favor todos estos equipos, pero ahora, lo más pronto que podamos. Y una vez que los tengan, empiecen a discutir qué les gustaría averiguar. Pero ustedes ya se conocen, ustedes no pueden estar juntos. Bueno, vamos a darle un aplauso. ¿Ya tienes el cerebro? Miren, ahí están ya las señales del cerebro. En la pantalla pueden ver el cerebro funcionando. Déjalo así si quieres un momento. Y atrás, ya se pusieron. ¿Qué estás haciendo? Sí. Primero, las señales del cerebro son extremadamente pequeñas y muy fáciles de contaminar. Cada vez que yo estoy parpadeando, moviendo... A ver, ¿ya están los equipos? Bueno, entonces, en grupos de 3, que estén cómodos, que puedan platicar, que se puedan ver a los ojos, y empiecen a comentar qué les gustaría aprender, qué les gustaría investigar acerca de nosotros como transductores. ¿Qué estamos traduciendo nosotros en este momento? Si alguien está atento, están oyendo mi voz. Es un estímulo físico. Si alguien
está sintiendo la temperatura, es otro estímulo físico que es térmico, ¿sí? Pero también podemos estar oliendo y eso, o gustando algo, y eso es un estímulo químico, o viendo, que es un estímulo físico, que es la luz. Entonces ustedes pueden generar una pregunta, trabajar 10 minutos en eso y averiguar qué quieren averiguar, qué les gustaría. Y luego, si pueden ir un poco más lejos, la pregunta es, ¿cómo van a poder medir algo? Para lo cual pueden usar el brunómetro o pueden utilizar su teléfono para producir algún estímulo. Tengan cuidado con los estímulos en la visión, por ejemplo, pero sonidos, cosas así, que puedan medir y que puedan siempre, siempre, siempre contar algo y graficarlo y expresarlo con datos. Entonces, corre tiempo y vamos a empezar a platicar con cada uno. A ver, ahí estoy viendo que hay 5 y eso no es posible. Ok, entonces, a ver, sí, 3 y, mira, tú y tú, por favor, trabajen juntos, ¿sí? Hombre, acuérdense, hombre y mujer siempre distintas, no, distintas edades, todo. Muy bien. Entonces, la pregunta de ustedes es lo primero que van a creer. ¿Qué les gustaría saber acerca de ustedes como transductores? ¿Qué les gustaría saber? Ok, entonces, si ya la tienen y todos están de acuerdo, vamos a discutir. Empiecen a discutir cómo medir, cómo van a cuantificar, ¿ok? Los voy a distraer un momento para que vean en el pizarrón las ondas que están ahí. Aquí estamos viendo varios tipos de ondas. Unas son lentas, que vienen, estas son aproximadamente un ciclo por segundo. Esos son lo que se llama ondas delta. Están siendo producidas por el cerebro de Bruno. Pero hay otras que vienen mucho más rápido y pueden ver aquí que hay un pico aproximadamente en 10 Hz. Esas son ondas alfa. Si uno cierra los ojos, esas ondas aumentan, ¿sí? Pero depende mucho del área donde estemos. Y esto que están viendo aquí es actividad de los ojos, ¿sí? Movimientos oculares que, como es músculo, generan mucha energía y se ven los pulsos muy grandes. Entonces aquí tenemos otra vez ondas tipo alfa, que las ven acá, montadas en unas ondas lentas que son tipo delta. Ok, entonces sigan por favor. Gracias, Bruno. Fue muy alto. Claro. Y es sorprendente la limpieza. El de abajo tiene el filtro, ¿no? Las últimas no son reales, están filtradas. Esta es del cerebro, pero ¿Con qué las filtras? tiene un filtro pasobandas de 0.5 a 30. Solamente está ¿0.5 a 30 Hz. Sí, está bien. Estuve
participando por mi casa, me invitaron a una expo y hubo pláticas con psicólogos y me participé con una mesa con ellos y mostré esto. Realmente hay mucho impacto sobre la gente. Me dejaron cerrar a mí y la gente se impresiona. Fueron unas experiencias muy bonitas. ¿Qué estás usando como referencia? Este punto, y estoy midiendo estos dos. Este es mi tierra y estoy midiendo la diferencia de voltaje entre estos dos. Estas son diferencias para los frontales. Ajá. ¿Por qué no usas diferenciales frontales? Porque o sea, en realidad la parte más sencilla de poner electrodos es aquí, ¿no? Y yo se puede decidir dónde lo quieres poner. Me lo puedo poner acá, como tú dices. Sí, principalmente lo que es igual de los dos lados se resta, sí. Sí, a lo mejor me los puedo poner los dos acá atrás. Se está restando, aun cuando sean bases opuestas. Sí, a lo mejor me puedo poner los dos acá atrás y ver ahí. Sí. Sí. Tienen que escoger una. Una. Van a poder explorar, porque tienen muy poco tiempo, entonces, ¿cuál es la que más les interesa? Algo que he visto que funciona en estos espacios es que hay pocos equipos, no como en nuestro laboratorio, que hay muchísimas cosas conectadas, entonces la influencia electromagnética es menos. Dependiendo del tipo de cañón y si están bien aterrizados, cómo lo conectan, o se podría ver o no se podría ver. Y de hecho... Bueno, está aislado por una batería. Claro. No. Si lo desconecto del cañón y tú ves las señales, las ves más limpias. Entonces creo que esto como portátil funciona extremadamente bien. Podría
podría ser, pues estás cambiando, pero podría ser porque él está claro, ¿cómo sentimos yo ella que estás conmigo? Ella y él. Pero no se interpreta a través de la fuerza muscular. Independiente. Que él hacía este es un esfuerzo muscular y ha sido medido. Y aún, bueno, solo fuerza muscular. Pero nosotros los mujeres no somos capaces de separar una acción de nuestra parte afectiva. Entonces yo me lo abrazo a él, con cierto recato me voy a abrazar, pero no me lo voy a abrazar como estéril porque la veo como hija. Pero te digo, en nuestro cerebro eso se va a reflejar. A ver, yo quería ver si se puede dar. ¿Cómo puede tener una dirección viendo las diferencias. Él jamás la va a abrazar a ella. Pero si le pone ya. ¿Tú? No. Ya lo sé. En cambio yo. A ver, ¿cuál es? Mi hipótesis es que mi abrazo, salvo con una dama, que te abrace a ti, o que te abrace él y te abrace Bruno. Porque él es papá. Él es papá bonito. Sí. O sea, los de puede ser. Pero abandonaste. No. Tengo 3 hijas, 2 están ahorita en el laboratorio. ¿Vete las apapachas alguna vez? Sí, siempre, todo el tiempo. ¿Tú eres así cálido o es más frío? Ahí está. Un apapachador. ¿Con quién? Fíjate que, Mi hipótesis por ejemplo, es la parte de medir emociones es extremadamente complicada, ¿no? Porque, por ejemplo, fíjate, él no tuvo tiempo, tenía las manos ocupadas, pero ni siquiera sabía lo que iba a ocurrir. claro. Y la mayoría de la gente que yo hago este tipo de cosas, lo que hace es atraparlas. ¿Y cuánto tiempo pasó para que llegara lo que yo aventé de aquí para allá? Él todo lo que tuvo que haber procesado para mandar la señal, atraparlo, fue en menos de un segundo. Entonces toda la información que se genera y que quieren medir está en menos de un segundo. Y luego, ¿qué parte del cerebro es la asociada a responder a ese reflejo? Entonces las emociones es algo extremadamente más complicado. No por el hecho de yo traer sensores aquí enfrente. Claro, te entiendo. Por eso es una hipótesis que planteo, Claro. pero basado en un conocimiento. La mujer en toda acción activa su área emocional. A ver, ¿qué experimentalistas? Pásenle. ¿Qué se les ocurrió hacer, Bueno, queremos como ver cómo se estimula el cerebro cuando escuchamos diferentes sonidos. Ajá. Entonces, Padre. pues vamos a ver con las ondas, ¿no? Claro. Ah, qué bonito. Sí, y ustedes saben cuál es la parte del cerebro que procesa la información del sonido. ¿Mandé?
No, ahí se está más encargado de las emociones, pero por ejemplo, la parte frontal está asociada con el pensamiento, la toma de decisiones, las operaciones matemáticas complejas. La parte occipital es la que refleja nuestra visión. La parte de los oídos es la parte temporal, ¿no? Entonces, esta parte de acá es la temporal y nosotros tendríamos que poner esos sensores principalmente a un costado de los oídos. Pero con esto que traemos no puedo detectar este tipo de señales, ¿no? Pero bueno, igual podemos, como dijo Francisco, podemos tratar de experimentar lo que ustedes dicen. Quieren que alguien se ponga los sensores enfrente y empezar a estimular con sonidos y verlo. Ahora observen, nuestro cerebro todo el tiempo está funcionando, todo el tiempo. Y la respuesta posiblemente ya pasó. Y lo que ustedes van a estar registrando ya no lo van a ver, porque luego se actualizó la señal. Entonces lo que se tiene que hacer es guardar esa información y llevar como esos tiempos de cuánto duró el experimento, cuánto tiempo registraste, y de todo eso registro en qué momento tú estimulaste y cuándo se dio la respuesta. O sea, son preguntas difíciles porque tenemos que después ir a los datos y tratarlos de buscar, ¿no? O sea, no son cosas que se vean de una forma inmediata. Pero bueno, podemos jugar, podemos experimentar y después, creo que ya les di todas las respuestas de todo lo que va a ocurrir. Pero bueno, a ver, hagamos lo que ustedes quieren. Ustedes, perdón, pero creo que les eché a perder toda su intención. Díganme, ¿qué hacemos? Siéntanse libres. ¿Mandé? Colocarlo, ¿cómo se llama? Son los sensores, son sensores de contacto superficial, electrodos, ajá. ¿Se los quieren poner alguien de ustedes? Puede ser. Sí. ¿Pero es muy difícil protegerlo? ¿No? Y tampoco duele. Yo me los pongo todo el tiempo. Ok, listo. Mira, lo que tienes que hacer, estos son electrodos de contacto superficial, simplemente tienes que despegarlo y ponerlos sobre el sitio donde tú quieras. O sea, entonces pueden estar aquí, ¿no? Exacto, justo ese es, ¿no? Si está más cerca al oído, pues tratas de ponértelo por acá. Ajá. Listo. Pégatelo lo más pegado que puedas. ¿Sí? Sí, donde vaya. Y luego, a ver, por acá hay un huesito. ¿Lo sientes? Vamos a poner el otro ahí. Ok, ahí sí corre el riesgo un poquito de que te jales el pelo, pero realmente no es... Y el otro te lo vas a poner aquí en la frente. Sí. Vamos a grabar tus señales y te las envío por tu correo. ¿Sí? Y yo traía un cable por aquí. No sé dónde lo dejé. Aquí está. Ok. Mira. Estos son caimanes. Lo puedes apretar y colocarlo. Pónselo. Colócaselos. Uno en cada electrodo. En la parte de atrás se va largo. Ajá, ese. Listo, y lo único que tienes que hacer es conectarte aquí. Siéntate en mi lugar. Perfecto. Y acá.
Se ven bien bonitas tus señales. Cambió mucho el patrón por... Nosotros podemos hacer un registro, un mapeo de la actividad cerebral. Dependiendo de dónde tú acomodes los electrodos, la información que registra es diferente. Entonces ahora quizás algo que va a ayudar es que tú cierres los ojos y dejes de parpadear. Observa aquí en la pantalla. Cada vez que tú parpadeas, estos son parpadeos. Son señales que no nos interesan. Fíjate, cuando yo haga 1, 2, 3, aprietas la mandíbula. Eso es muscular, tampoco nos interesa. Qué bonitas son sus señales. Ok, entonces ahora sí, no sé, usted su experimento. Yo te recomiendo que cierres los ojos y te concentres en los tipos de estímulos que van a hacer y vamos a guardarlos. Aquí. Escribe tu nombre. Todo lo que ustedes van a ver va a ocurrir en un instante de tiempo y luego se va a actualizar la información. Entonces puede ser que si no se graban los datos, no pueden ver o analizar los resultados. Las señales cerebrales es de lo más complejo que analizar. Entonces traten de pensar a veces en preguntas fáciles que a veces digan sí o no y se vea como cuantificable al ojo. Pero bueno, escucho. ¿Qué van a hacer? Si se escucha bien, mientras ella ella es la receptora. Entonces, a lo mejor tú primero, antes de que ella lo escuche, analízalo tú, escúchalo tú y ¿Dónde estás estudiando? Ah, qué padre. Qué bueno que se den ese espacio para venir. Bueno, admírate. Bueno, esto ya se está grabando. Vamos a cambiar voy a apagar esto. Esas minis, Todo es son cerebral. como nada más de que está como trabajando el cerebro. Todo el tiempo nuestro cerebro y nuestro cuerpo está funcionando. Pero esa es como la señal de que está trabajando. Todo es tu cerebro funcionando. Pero entonces las mini ondas que... Claro, ese es el lenguaje con el que se comunica nuestro cuerpo y eso es lo complicado de analizar, ¿no? ¿Qué se están diciendo? ¿Qué está pasando? ¿Cómo te sientes? ¿Estás emocionada? ¿Estás nerviosa? Todo esto está siendo posiblemente registrado a partir de ahí. Puede ser que esas no sean las neuronas que están asociadas a lo que está sucediendo y que sea otros sitios de registro. Pero todo eso que estás viendo es generado por tu cerebro. ¿Cómo se interpreta? Es mucho más complicado. Porque hay una cosa muy grande. Porque ella se está moviendo. Las señales que a nosotros nos interesan, trata de estar extremadamente tranquila. Cierra los ojos. Relájate. Puedes respirar para tranquilizarte. Lo ideal es que pongas tu mente en
en blanco, totalmente en blanco. Esos son movimientos. Cada vez que ella se mueve, contamina con movimientos. ¿Cómo diríamos entonces que ya de plano está relajado, que no se está moviendo? Justo, cuando uno cierra su... Hay estudios de sueño, ¿no? Entonces por eso les decía que cuando uno cierra los ojos, empiezan a aparecer esos patrones lentos. A ver si puedes tratar de dormirte, relájate. Te voy a mostrar las ondas alfa, que son de relajación. Allá. Esas son señales que se les conoce como ondas alfa, pero no todo el tiempo son las mismas. Parte de lo complicado de nuestro cerebro es que tiene muchísima variabilidad. Hay muchísimas neuronas. Lo que estamos captando es alrededor de 1 centímetro de diámetro. Pero aunque si ella se está durmiendo, empieza a haber como movimientos oculares rápidos. Eso no es cerebral, sino es muscular. Entonces cuando una persona está dormida es totalmente diferente a todas las señales. Sí. Y no sabes lo que está ocurriendo ahí, ¿no? Puede ser que algo muy anormal esté asociado con algunos problemas de sueño o algunas enfermedades, pero cómo distingues un cerebro sano o uno complejo no está claro. Entonces es muy complejo. Observen el tipo de señales. No es lo mismo la del corazón, que es bien definida. ¿Sí la vieron, no? Estas es lo más complejo. Las señales vistas aquí son entre 500 y 1000 veces más pequeñas que las de acá. ¿Por qué? Porque es el cráneo. El cráneo está protegiendo a las señales cerebrales. Entonces un electroencefalograma, ¿no? Esto es un electroencefalograma. Este es un electroencefalograma, ¿no? Y entonces no estaría como detectando mucho. O sea, por ejemplo, en el caso de que la persona padezca epilepsia o este tipo de cosas, se podrían ver ahí, ¿no? Exacto. Pero o sea, es porque el cerebro tiene muchísima actividad y vamos a ver más. Nunca para. ¿Cómo sabes que es algo epiléptico o no? Exacto. Justo, dependiendo de la fuente. Cuando te mueres, sigues bajando. No, cuando te mueres ya se queda totalmente planito. Ya no ves eso. No, la ves una línea totalmente plana. Vamos a ver, ya se está durmiendo y esos que están ahí son movimientos oculares rápidos que están ocurriendo en esta parte. Y ya aparecieron. Observen en 10 Hz. Observan 10 Hz y luego va a haber una montañita que se aparece. Ustedes dicen cuándo aparece. Ustedes me dicen. Sigan el número 10 en el eje de la frecuencia. ¿No? Ahí. Y traten de coordinar las dos señales. Allá son señales lentas y están asociados a esas 10 Hz. Pero todo el tiempo está cambiando. Cada segundo que pasa, cambian esas señales. Entonces ahora, imagínense que una vez con esto, ahora, ¿qué van a hacer? Pues ya tenemos aquí un sonido. Ok, perfecto. Póngaselo. Bueno, trate de observar. Vamos a parar aquí, por favor. Vamos a parar ahora. ¿Me escuchan ahora? Bien. Ok, vamos a parar, por favor. Porque ya se nos acabó el tiempo y lo hemos hecho hasta donde hemos podido, pero lo más importante creo que es tener un buen diseño. Entonces, podemos discutir
un momento cada uno de los diseños y vamos a poder decir qué hay a favor, qué hay en contra, con qué nos toparíamos si lo hiciéramos así. O sea, la pregunta es de ustedes y ahí no hay crítica, harán lo que ustedes quieran, pero lo que queremos es un diseño lo más preciso posible para que podamos entender algo, ¿sí? Entonces, ¿por qué no comienzan? A ver, ustedes ya estaban ahí con Bruno, ¿por qué no nos platican qué estaban haciendo con uno de los micrófonos? No estaban haciendo con uno de los micrófonos, usen uno de los micrófonos para decirnos qué estaban haciendo. Ahí está uno. Entonces, tenemos dos cosas que nos van a decir. Uno es la pregunta. Sinteticen qué quieren averiguar y después qué miden, cuáles son las variables que están midiendo. Sí, por favor. Bueno, estábamos viendo cómo se estimula el cerebro ante los sonidos y pues cómo es la actividad del cerebro cuando estamos relajados o cuando parpadeamos o cuando... Entonces, a ver, sonido, relajados, parpadeo, ya tienen 3 variables, ¿sí? ¿Qué es lo que más les interesa saber? El sonido. Entonces, eso es en lo que hay que enfocarse. Vamos a empezar, esta es la regla en este tipo de ejercicio, vamos a empezar con lo más sencillo que podamos medir y eso nos va a ir enseñando a manejar más variables. La gente de ciencias de la complejidad hoy en día dice que pueden medir 50 variables, cosas así. Vamos a empezar por lo que podemos hacer aquí. Entonces, ¿qué variable les interesa más? Si me dicen, es que me interesa si el vuelo de las moscas pero también quisiera saber, no, necesitamos una variable. Entonces, la música. ¿Cómo la música afecta a la percepción? Muy bien. Entonces, ¿cómo van a medir la percepción? Con la frecuencia de las ondas. Muy bien. Entonces, aquí ya tienen una variable que es, vamos a medir a partir de la frecuencia de las ondas del cerebro. Vamos a tratar de ver cómo el cerebro responde. Y ahí necesitaríamos saber qué señales del cerebro, dónde se generan las señales auditivas, ¿sí? Bueno, pero lo importante de esto es que, aunque no haya estado terminado, hay un diseño basado en 2 variables. Y esa es una de las cosas más difíciles de lograr. Saber exactamente qué queremos sin empezar a divagar, porque, claro, conforme vamos haciendo, oye, pero es que si viéramos qué tanto esa lámpara afecta más, cada vez que pensamos así, estamos multiplicando lo que estamos haciendo por el número de variables. Si tenemos 2 variables y le ponemos otra, todo se nos va escalando de manera no lineal y perdemos completamente la capacidad de llegar a un conocimiento concreto, ¿ok? Entonces, muy bien, ahí hay ya empezaron a medir. ¿Qué fue lo que vieron? ¿De dónde están midiendo? ¿De dónde son las señales que están midiendo? Pues en realidad causaba mucho ruido esta parte de los ojos, por eso creo que hablo del movimiento y de los ojos, pero en realidad pues pudimos ver que era como más, o sea, el cerebro nunca se detiene y pues siempre fue continua la frecuencia de las ondas. Sí, pero a ustedes les interesaba ver qué pasa con el sonido. ¿Qué vieron? Pues justo íbamos a poner el sonido y ya no nos dio tiempo. Bueno, pero se dieron cuenta de que entonces hay cosas que en el experimento se nos pueden meter. Sí. Por ejemplo, los ojos, ¿qué hacemos? Pues justamente también hablábamos un poco de eso, ¿no? Que muchas veces cuando ocurre este tipo de encefalogramas, o sea, estás como, por mucho que estés dormido, pues la actividad cerebral nunca se detiene. Sí, eso es cierto, pero hablaron hace un momento de que los ojos se están alterando. O sea, hay una variable que no tenemos controlada y eso es muy común en biología. ¿Qué hacemos para eso?
¿Le pegamos los ojos a la persona con cola loca? ¿O le pedimos que los cierre? ¿O qué podemos hacer con eso? Entonces, todo esto son cosas que se van metiendo, que son porquería en el experimento y que tenemos que ver cómo lo quitamos, ¿sí? Son variables no controladas y eso pasa en nuestra vida, ¿no? De repente vamos saliendo corriendo a llevar a los niños a la escuela y se nos atravesó el gato y entonces se nos cayó algo de la mano y Entonces, todo eso es lo que tenemos que controlar en todo momento. Son las cosas que pueden pasar. Por eso entonces, cuando vamos a llevar a los niños no salimos con el tiempo exacto, salimos con un cierto intervalo, cosas así. Eso es lo que aprendemos de todo esto, ¿se dan cuenta? Pero tenían lo más importante, una variable, que es lo que quieren medir, y otra es qué van a modificar del sistema para probar cómo funciona esa variable. ¿Ok? Sí. Muy bien. ¿Quién quiere seguir? Yo preferiría que ustedes vayan hacia el final. Sí, por favor. Ahora te digo por qué. A ver, ¿quién quiere seguir? O yo les pregunto al azar. Al azar quiere decir lo que a mí me dé la gana. Porque yo soy muy demócrata a la mexicana. A ver, entonces, ¿por qué no ustedes tres nos dicen qué acerca de sus variables? ¿Les pasan el micrófono? Gracias. A ver, cuidado con algo que dijiste. Hay que tener mucho cuidado. Quieren medir la reacción de acuerdo con el aprendizaje. Esto ya es como la primera derivada de... ¿Quieren medir el aprendizaje o la reacción del aprendizaje? Porque entonces ya tienen el aprendizaje por un lado y por otro lado la reacción al aprendizaje. Lo ideal en estos casos es que cuando mides el aprendizaje lo que estás midiendo es una conducta aprendida, ¿sí? Y lo conviertes en una sola variable, ¿ok? O sea, una medición del aprendizaje que hay en las escuelas, pues son las calificaciones de los niños, ¿ok? Bueno, entonces la reacción del aprendizaje, ¿ante qué estímulo? No he entendido todavía cuál es la variable. ¿Qué es lo que produce el aprendizaje? Oigan, podemos tener una sola plática porque hay mucho ruido de fondo con ustedes hablando ahí atrás. Perdonen. ¿El aprendizaje en función de qué? En función de no, yo sé, de la forma en que reacciona el cerebro, como había dicho, ¿no? No, yo no había dicho, No, perdonen. Como lo que era eso, ¿verdad? Ajá. Entonces es al revés, quieren ver cambios en la respuesta del cerebro en función del aprendizaje. Ok, hay que tener mucho cuidado porque una cosa es, una variable es dependiente y otra es independiente, ¿cierto? Entonces aquí lo que ustedes quieren ver es cómo el cerebro cambia cuando aprendemos. Es una pregunta que los neurobiólogos han tratado de responder por muchos años y sabemos muy poco. Los fisiólogos muchas veces nos burlamos del estudio del cáncer diciendo que la investigación en cáncer ha mantenido a más investigadores que las vidas que ha salvado. Yo creo que eso es cierto para el aprendizaje. Pero es una pregunta, es una de las cuestiones de estudiar al cerebro, a diferencia de las matemáticas, que ustedes dicen, ¿cuáles son las preguntas interesantes en las matemáticas o en la física? Solo Dios sabe. En el cerebro, ¿cuáles son las preguntas interesantes? Todos nosotros podemos tener una. ¿Se dan cuenta? Pero entonces, ¿qué tan lejos o qué tan cerca estamos de ser capaces de responderlas con lo que tenemos?
Entonces hay muchas veces como esta en las que tenemos que ser un poco más modestos y buscar preguntas que nos muestren que podemos responder algo y tener algo tangible, ¿sí? Y plantear muy bien cuáles son las variables. Entonces, ¿qué nos enseñó esto? Que aquí se ve como una falla de diseño, pero eso es lo que más nos enseña para mejorar el siguiente. Eso es parte de lo que venimos a hacer aquí, ¿se dan cuenta? Y esto es lo que vemos con los alumnos. La siguiente vez que lo hacen son mucho mejores. Y para el final de la semana lo hacen muy bien. Ya saben plantear una pregunta con variables que sean controlables, ¿sí? Ok, bueno, o sea, creo que más o menos lo discutimos con todos llegaron a esto y la idea es exactamente esa, que cada vez que tenemos un problema enfrente lo podamos ver de manera que tengamos algo tangible, algo medible, que simplifiquemos las variables y acuérdense siempre de una regla que en mi laboratorio debe estar escrita en la entrada. Las cosas más sencillas nos enseñan de las más difíciles, ¿ok? Bueno, pues muchas gracias. Y bueno, finalmente, bueno, una